Siglo VI a.C. El cercano Oriente está dominado por varios reinos poderosos que emergieron tras la caída del Imperio Asirio. Entre ellos destacan Media, en la meseta iraní, el Imperio Neobabilónico, en Mesopotamia, y el Reino de Lidia, en Anatolia, además de Egipto más al oeste. Los medos, bajo el rey Astiages, controlan gran parte del Irán occidental, mientras que Babilonia, gobernada por Nabonido, domina las ricas ciudades mesopotámicas. Lidia, bajo el célebre rey Creso, se extiende por Asia Menor y es famosa por su riqueza. En este panorama aparece Ciro, príncipe de la región de Anshan, en Persis, vasallo de los medos. Ciro lograría unir a los persas y derrocar la hegemonía meda. Sus campañas militares lo llevaron a enfrentarse precisamente a Media, Lidia y Babilonia, los reinos más poderosos de la época. Al triunfar sobre ellos, Ciro sentó las bases de un nuevo imperio, el Aqueménida, que pronto se convertiría en el más extenso que el mundo había conocido hasta entonces. Ciro II, conocido como Ciro el Grande, provenía de la dinastía aqueménida de los persas. Según la tradición recogida por Heródoto, Ciro era hijo de Cambises I, rey persa de Anshan, y de Mandane, hija del rey medo Astiages. Las leyendas incluso relatan sueños proféticos de Astiages que auguraban que su nieto lo destronaría, motivo por el cual el monarca medo habría intentado eliminar al niño Ciro. Aunque los detalles de su infancia son legendarios, hay consenso en que Ciro pasó años en la corte de Astiages, posiblemente como vasallo, adquiriendo conocimientos de la política de los medos. Hacia el 559 a.C., Ciro sucedió a su padre al frente de los persas. El primer gran logro de Ciro fue la conquista de Media, que marcaría el nacimiento del imperio persa. Las fuentes de la época ofrecen versiones ligeramente distintas de cómo ocurrió. Por un lado, un texto babilónico contemporáneo, el Cilindro de Nabonido de Sipar, afirma que Ciro, entonces rey de Anshan, se sublevó contra su señor Astiages en 553 a.C. y que derrotó a las enormes hordas medas con su pequeño ejército, capturando al rey medo y llevándolo a su tierra. Por otro lado, la crónica de Nabonido sugiere que fue Astiages quien marchó contra Ciro en 550 a.C., pero su propio ejército se amotinó, lo apresó y se lo entregó a Ciro. En cualquiera de los casos, el resultado fue que Ecbatana, la capital meda, cayó en manos de Ciro sin una destrucción significativa. Lejos de arrasar la ciudad, Ciro integró el reino medo bajo su mando con notable pragmatismo. Ecbatana se convirtió en residencia real de verano para los persas, mostrando continuidad con el antiguo reino. Astiages, el rey derrotado, no fue ejecutado. Por el contrario, las tradiciones indican que Ciro le perdonó la vida. Ctesias de Nido incluso afirma que Ciro adoptó a Astiages como padre y se casó con su hija Amitis, presentándose así como heredero legítimo de Media. Esta política de clemencia y legitimación, mediante lazos familiares, le permitió a Ciro consolidar su poder sobre los medos con relativamente poca resistencia. Muchos nobles medos, como el general Harpago, se unieron a su causa y pasaron a servir al nuevo imperio persa. Tras someter Media, Ciro se proclamó rey de reyes, fundando oficialmente el imperio aqueménida. Con el control de Irán asegurado, Ciro volvió su mirada hacia el oeste. El siguiente objetivo fue el rico reino de Lidia, gobernado por el rey Creso, famoso por su inmensa fortuna. Las motivaciones de la guerra varían según las fuentes. Heródoto relata que Creso, aliado y cuñado de Astiages, se alarmó al saber de la caída de Media, y, confiado en un oráculo ambiguo que le aseguró que si iniciaba una guerra destruiría un gran imperio, decidió atacar a Ciro para vengar a su pariente. Creso cruzó la frontera del río Alis y se enfrentó a los persas en Pteria, en Capadocia, hacia 547 a.C.
Ese primer choque terminó sin un resultado claro, lo que llevó a Creso a retirarse para pasar el invierno y reunir esfuerzos de sus aliados, Egipto y Esparta. Sin embargo, Ciro actuó con rapidez inesperada. En lugar de retirarse, persiguió al enemigo hasta el corazón de Lidia. A principios de 546 a.C., los ejércitos volvieron a enfrentarse cerca de Timbrea, donde Ciro empleó una táctica ingeniosa. Según Heródoto, colocó camellos frente a su infantería, y el fuerte olor de estos animales espantó a los célebres caballos de la caballería lidia, privando a Creso de su mejor arma. Desconcertadas las fuerzas de Lidia, Ciro obtuvo la victoria y cercó a Creso en su capital, Sardes, que cayó tras un breve asedio. La suerte de Creso tras la caída de Sardes ha sido objeto de debate. Las fuentes griegas coinciden en que Ciro inicialmente condenó a Creso a morir, pero luego se compadeció de él. Heródoto, Tesias y Genofonte narran que Ciro perdonó la vida de Creso y lo nombró consejero personal en su corte. Esta imagen de Ciro magnánimo, perdonando a un monarca vencido, reforzó su reputación como gobernante clemente. Sin embargo, autores posteriores como el babilonio Beroso sugirieron que Creso podría haber sido ejecutado. En cualquier caso, con Lidia anexionada, los persas heredaron también los dominios lidios en Jonia, las ciudades griegas de la costa de Anatolia y otras regiones de Asia Menor. Ciro consolidó así su control desde las montañas de Irán hasta el mar Egeo. El siguiente gran objetivo de Ciro fue el imperio neobabilónico, que abarcaba Mesopotamia, Siria y parte de Palestina. En 539 a.C., tras una larga preparación, Ciro inició la campaña contra Babilonia. Siguió la ruta del río Diyala, antiguo Jindes, hacia el sur, derrotando a las fuerzas babilónicas en la batalla de Opis, cerca de la confluencia del Diyala con el Tigris. Según relatos clásicos, para sortear las defensas naturales de Babilonia, Ciro desvió el cauce del río Éufrates mediante canales, lo que permitió a sus tropas entrar a la ciudad por el lecho seco. Mientras tanto, la ciudad de Sipar se rindió sin resistencia cuando los persas se acercaron. El rey babilonio Nabonido huyó del campo. Las fuentes indican que un general de Ciro, Gobrias, gobernador de Gutium, entró primero en Babilonia tomando los suburbios. Pocos días después, en octubre de 539 a.C., Ciro hizo su entrada triunfal en Babilonia, siendo recibido sin oposición e incluso con júbilo por parte de la población. La caída de Babilonia fue notablemente pacífica en comparación con otras conquistas antiguas. Ciro se presentó como libertador y benefactor ante los babilonios. De hecho, rápidamente añadió a sus títulos el de rey de Babilonia y asumió los deberes religiosos correspondientes. Según documentos de la época, no hubo saqueo ni represalias masivas en la ciudad. Al contrario, Ciro se ganó el favor del poderoso clero babilónico. Un documento propagandístico conocido como el Cilindro de Ciro proporciona la versión oficial persa de estos hechos. En él, Nabonido es descrito como un impío que había descuidado el culto del dios Marduk, mientras que Ciro aparece como el escogido de los dioses para restaurar el orden. Ciro proclamaba haber adorado a Marduk diariamente, no haber asustado a nadie durante la toma de la ciudad y haber aliviado la carga que pesaba sobre los habitantes. En un gesto político-religioso astuto, declaró: «He devuelto los ídolos a sus templos originales junto con el personal correspondiente», refiriéndose a las estatuas de deidades de diversas ciudades mesopotámicas que Nabonido había llevado a Babilonia. Este acto de restitución le granjeó entre los pueblos mesopotámicos fama de buena voluntad. Con Babilonia incorporada, Ciro heredó todos los territorios del imperio babilónico, incluyendo Mesopotamia, Siria, Fenicia y Palestina.
En pocos años, Ciro el Grande había forjado un imperio que se extendía desde el Mediterráneo hasta las fronteras de la India, englobando una asombrosa diversidad de pueblos y culturas bajo su dominio. Tras la conquista de las grandes potencias civilizadas de su época, Ciro continuó extendiendo sus fronteras, especialmente hacia el noreste y el oriente de Irán. En la década posterior a la toma de Babilonia, los persas sometieron regiones como Elam, Susiana, y se adentraron en Asia Central. Es probable que Ciro conquistara Bactria, en la actual Afganistán, y es posible también que enfrentara a tribus nómadas como los escitas y sacas. Una tradición tardía narrada por Tesias sostiene que al saber los bactrianos que Ciro había tratado con respeto a Astiages, se sometieron voluntariamente a Persia. También, según Tesias, Ciro combatió contra los sacas, escitas del Asia Central. Logró capturar a su rey, pero entonces la reina de los sacas, llamada Esparetra, reunió un enorme ejército mixto de hombres y mujeres y derrotó a los persas en una batalla. Se dice que Ciro finalmente liberó al rey cautivo y selló una alianza con ellos. Ciro extendió asimismo su influencia sobre regiones montañosas como Armenia. Se cree que hacia mediados del siglo VI a.C., Persia dominaba Armenia, posiblemente colocando en el trono a un aliado, el príncipe Tigranes de la dinastía Oróntida. Hacia el este, las fronteras persas alcanzaron el río Indo, aunque la consolidación de esas conquistas quedaría en manos de sus sucesores. En el año 530 a.C., mientras supervisaba campañas en el extremo noreste de su imperio, Ciro encontró la muerte. Las circunstancias exactas son narradas de forma diferente por las fuentes antiguas. La versión más célebre es la de Heródoto, quien cuenta que la reina Tomiris de los Masagetas, un pueblo nómada de Asia Central, derrotó y decapitó a Ciro en venganza por la muerte de su hijo en combate. Tesias ofrece otra perspectiva. Afirma que Ciro murió intentando sofocar una rebelión de los dervices, otra tribu de la región. Por su parte, el historiador babilonio Beroso sostuvo que Ciro falleció luchando contra los dajos, un pueblo escita del oriente del mar Caspio. Pese a estas divergencias en los detalles, todas coinciden en que el gran rey encontró su fin de forma violenta, lejos de la capital. Su cuerpo fue trasladado a su tierra natal y sepultado en Pasargada, la ciudad que él mismo había fundado en Persis como símbolo de su reino. Su hijo Cambises II le sucedió en el trono y continuó la expansión persa, conquistando Egipto años después. Sin embargo, el legado de Ciro el Grande ya estaba asegurado. En poco más de 2 décadas, 553-530 a.C., había transformado radicalmente el mapa político de la antigüedad. Un pilar de la estrategia de Ciro fue la propaganda y la legitimación ideológica. Al conquistar un territorio, respetaba símbolos de poder y de fe locales. Textos como el Cilindro de Ciro difundieron la idea de que los propios dioses favorecían su mandato, algo crucial para ganar la aceptación de los pueblos conquistados. En suma, Ciro combinó la eficacia militar con una realpolitik inteligente. Vencer rápidamente, destronar a los reyes rivales e incorporar sus reinos con el mínimo trauma, a menudo manteniendo gran parte de la administración local intacta. De este modo garantizaba la continuidad administrativa y se ganaba la cooperación de las élites existentes. Esta estrategia dual de conquista y conciliación explica en gran medida la estabilidad inicial y rápida expansión de su imperio. Una de las facetas más destacadas de Ciro el Grande fue su política de tolerancia y buen gobierno hacia los pueblos sometidos. A diferencia de imperios anteriores que imponían deportaciones masivas o la destrucción de identidades locales, Ciro aplicó un modelo más flexible y pragmático. Rechazó las deportaciones forzosas que habían practicado asirios y babilonios,
y por el contrario permitió a pueblos exiliados regresar a sus tierras de origen, como fue el caso paradigmático de los judíos. Tras conquistar Babilonia, Ciro emitió edictos que autorizaron a la comunidad judía, cautiva en el exilio babilónico, a volver a Judá y reconstruir el templo de Jerusalén. En la Biblia hebrea, el libro de Esdras conserva el decreto de Ciro. Así dice Ciro, rey de Persia: Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Esta proclamación le valió un lugar único en la tradición bíblica, hasta el punto de que el profeta Isaías lo llama ungido, Mesías de Yahvé, un honor nunca otorgado a un gobernante no judío. Ciro aceptó las prácticas locales en cada región y no impuso a los persas una cultura dominante única. Permitió que los funcionarios nativos permanecieran en sus puestos para asegurar continuidad. De hecho, muchos administradores babilonios que habían servido a Nabonido continuaron sirviendo bajo Ciro sin interrupción. Ciudades fenicias y griegas de Asia Menor mantuvieron un alto grado de autonomía local, a cambio de reconocer la autoridad persa. Esta política se resume en que los pueblos del imperio debían básicamente pagar tributo, proveer tropas auxiliares y aceptar guarniciones persas, pero podían conservar sus costumbres, religiones y autoridades locales en gran medida. Tanto Ciro como sus sucesores persas permitieron a cada pueblo adorar a sus propios dioses. En parte, esta actitud se atribuía a la influencia de las creencias iranias, aunque no está claro qué religión personal profesaba Ciro. Posteriormente, el mazdeísmo oficial de los persas promovería el respeto a otros cultos. En Babilonia, como vimos, Ciro honró a Marduk. En Elam respetó el templo de Susinak. En Judea apoyó la reconstrucción del templo de Yahvé. La figura de Ciro el Grande dejó una huella profunda en la memoria histórica, siendo elogiada por diversas tradiciones antiguas. Los historiadores griegos, pese a que los persas serían enemigos de Grecia décadas después, lo pintaron generalmente de forma admirable. Heródoto, siglo V a.C., relató con detalle el ascenso de Ciro en sus historias. Otro griego, Genofonte, fue aún más allá en su admiración. En la Ciropedia, siglo IV a.C., presenta a Ciro como el modelo ideal del rey y gobernante virtuoso, una especie de rey filósofo anterior a Platón. Las fuentes de Oriente Próximo también fueron elogiosas. En Babilonia, las crónicas describen su entrada pacífica y cómo devolvió la paz y el culto tradicional tras el impopular reinado de Nabonido. El Cilindro de Ciro, escrito en cuneiforme acadio poco después de 539 a.C., constituye una fuente primaria de primer nivel. En él, como ya se mencionó, Ciro se presenta como legitimado por Marduk, restituyendo templos y libertades. Si bien es propaganda real, este documento ha llegado a ser considerado por algunos como temprana carta de derechos por sus referencias a la repatriación de pueblos y la restauración de cultos locales. La historiografía moderna reconoce a Ciro como estratega militar y hábil administrador, pero también analiza críticamente la imagen de rey benevolente. Se ha debatido, por ejemplo, cuánto de su reputación de tolerancia se debe a acciones reales y cuánto a propaganda. Arqueológicamente, el legado de Ciro es visible en restos monumentales como su tumba en Pasargada, Irán, que aún se erige casi intacta desde hace 2500 años, y en la traza de palacios y jardines de aquella primera capital del Imperio persa. En la cultura popular y la identidad nacional de Irán, Ciro el Grande ocupa un lugar de héroe histórico. Es considerado el padre de la nación iraní, símbolo de un pasado glorioso preislámico. Cada año, muchos iraníes visitan su tumba para rendir homenaje. En 1971, el Shah de Persia celebró los 2500 años de la monarquía persa, justamente rememorando la coronación de Ciro, exaltándolo como modelo de gobernante. Incluso a nivel internacional, figuras políticas han citado a Ciro como ejemplo de liderazgo.
Una copia del cilindro de Ciro se exhibe en la sede de la ONU como símbolo de tolerancia y pluralismo, aunque los historiadores matizan esta interpretación moderna. En conclusión, Ciro II el Grande dejó un legado incomparable. Forjó el primer imperio persa, integrando diversas naciones bajo un sistema relativamente justo para su época. Demostró que la conquista podía ir acompañada de clemencia y diplomacia, e inspiró a generaciones posteriores, desde Alejandro Magno, quien admiró profundamente a Ciro e incluso visitó su tumba, hasta los fundadores de imperios en tiempos modernos. Su figura, ubicada entre la historia y la leyenda, sigue siendo objeto de estudio y fascinación.